Bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. La Unión Europea se prepara para el peor escenario frente a los aranceles de Donald Trump, pero sigue apostando a un acuerdo durante la tregua de 90 días. Mientras tanto, no se queda de brazos cruzados, prepara represalias y busca nuevos mercados fuera de Estados Unidos. Rusia pone en riesgo la tregua de papel con Ucrania tras un ataque con misiles en la ciudad de Sumy que dejó 35 muertos. Moscú asegura que se trató de un ataque contra objetivos militares. ¿Tambalea el posible acuerdo entre Moscú y Kiev mediado por Estados Unidos? El término mujer se define por sexo biológico. Así lo dictaminó el Tribunal Supremo de Reino Unido en un fallo histórico que puso fin a una controversia que llevaba varios años en el país. El gobierno laborista consideró que el dictamen aporta claridad sobre los espacios diferenciados por sexo. Lo analizamos. Europa mantiene su apuesta por el diálogo con Estados Unidos. El ministro de Economía de España viajó a Washington para reunirse con su homólogo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent. En el encuentro, ambas partes confirmaron que las puertas siguen abiertas a las negociaciones comerciales, en lo que se ha considerado como una primera toma de contacto coordinada con la Unión Europea. Aunque sigue en firme la pausa arancelaria de 90 días entre Washington y Bruselas, desde Bélgica se preparan para un escenario en el que no se logre un acuerdo negociado y las tasas anunciadas entren en vigor. Vamos directo a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera para que nos cuente los detalles. Hola Laura, la Unión Europea lo ha dejado claro, está dispuesta a negociar con Estados Unidos en su guerra arancelaria y prueba de ello son los 90 días de pausa que ha hecho la Unión Europea para dar espacio a estas negociaciones, pero lo cierto es que las discusiones no están siendo nada fáciles. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, ha viajado a principios de esta semana a Washington para avanzar en las discusiones con las autoridades estadounidenses y, de hecho, bajo el brazo seguía insistiendo en la propuesta de llegar a un acuerdo para reducir a cero los aranceles a los bienes industriales y a los automóviles. Pero parece ser que Estados Unidos no está por la labor, no ha concretado qué es lo que quiere por parte de la Unión Europea para poder avanzar en la negociación y por ello la Comisión Europea ha instado a Estados Unidos que concrete qué es lo que quiere y que defina su posición porque el calendario sigue corriendo. Además, no solo eso, Estados Unidos, de hecho, está preparando más cosas en su guerra arancelaria, incluso ya no descarta nuevos aranceles a los productos farmacéuticos y a los semiconductores. Así que, ante la situación, la Comisión Europea insiste, hay que estar preparados para un plan B y, de hecho, las preparaciones para una posible respuesta si las negociaciones fracasan siguen adelante. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recientemente en una entrevista en el periódico Financial Times, dijo que no descarta, en caso de que las negociaciones fracasen, aplicar, de hecho, un impuesto a las grandes tecnológicas como Amazon o Meta por su publicidad digital, algo que dañaría seriamente a estas empresas y por ende también a la economía estadounidense. Mientras, von der Leyen sigue con sus contactos al más alto nivel con las autoridades de otros países, de otros posibles socios comerciales y, de hecho, ha asegurado que la Unión Europea está dispuesta a cooperar más estrechamente con el bloque transpacífico y, sin olvidar, también el bloque de Mercosur. Cada vez más países están dispuestos a avanzar para firmar definitivamente este acuerdo ante una coyuntura económica cada vez más difícil. Por otro lado, la Comisión Europea presentó una lista de 7 países que el bloque considera seguros. La medida restringe las posibilidades de que ciudadanos de esas naciones obtengan asilo en territorio europeo. Desde Bruselas argumentan que se podrán acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo presentadas en la Unión Europea de otras naciones, pero al mismo tiempo se negarán más fácilmente las potencialmente infundadas. En esta primera lista de países seguros aparecen Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India,
Túnez y Kosovo. Bruselas considera también que los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea cumplen en principio los criterios para ser designados como países de origen seguros, ya que están obligados a dar garantías del respeto a la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y protección a las minorías. Hay 3 condiciones para que un país no sea considerado seguro por el bloque: cuando atraviese una situación de conflicto bélico, por ejemplo Ucrania, cuando se le apliquen sanciones europeas o cuando tenga una tasa de reconocimiento de solicitantes de asilo a la Unión Europea que supere el 20%. La tregua entre Ucrania y Rusia está lejos de implementarse. Por un lado, Kiev denuncia que Moscú ha roto más de 30 veces la tregua energética, mientras que desde el Kremlin afirman que el ataque contra la ciudad ucraniana de Sumy se realizó contra objetivos militares. El domingo 12 de abril, la ciudad fue objeto de un ataque con misiles, 35 civiles murieron y 119 más resultaron heridos. 2 de las víctimas fatales eran niños. Sumy está situada en el noreste de Ucrania, cerca de la región rusa de Kursk, un punto estratégico desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Nuestro enviado especial, Gulliver Krag, nos reporta desde el territorio ucraniano. Los impactos sobre los edificios no dejan ninguna duda. Rusia ha vuelto a lanzar bombas de racimo sobre una zona urbana. Nuestra primera tarea es seguir limpiando los escombros y asegurarnos de que nadie se quede atascado debajo. Entre los muertos hay 2 niños. La zona de Sumy afectada es el corazón de la ciudad, es el histórico distrito universitario. Para ayudar con la limpieza, decenas de voluntarios se movilizan. La organización de ayuda a la reconstrucción de Oleksiy Kliurie existe desde hace 3 años. Estamos haciendo reparaciones iniciales, cubriendo el techo temporalmente, por ejemplo. También ayudamos a los residentes a limpiar, ya que a menudo estos impactos hacen que se caiga el yeso, los techos y las ventanas. Para Oleksiy, la cuestión es si el ataque apuntó deliberadamente a civiles o si fue un error, como parece creer Donald Trump. No importa. Cualesquiera que sean las razones de este ataque, nada puede excusar sus espantosas consecuencias. El mundo debe reaccionar con la mayor fuerza posible. Muchas de las víctimas iban al cementerio a dejar flores, una tradición religiosa en el Domingo de Ramos, como Volodymyr Boyko, que viajaba en un autobús golpeado tras el ataque. Había vidrios rotos por todas partes y las puertas estaban bloqueadas. No sabía en ese momento que el conductor estaba muerto. Entonces, de repente, este joven, como un gimnasta, saltó por una ventana rota de un solo golpe y desde afuera me ayudó a abrir las puertas. Juntos salvaron decenas de vidas, incluida la de la madre del niño. El autobús se incendió y ya ha sido retirado del lugar. Vamos a Francia. El país se enfrenta a una ola de ataques coordinados contra su sistema penitenciario. Al menos una decena de cárceles fueron objeto de incidentes violentos. Las autoridades vinculan estos actos a represalias por la ofensiva estatal contra el narcotráfico y la sobrepoblación carcelaria denunciada por los sindicatos durante la noche del 12 y 13 de abril. Varios vehículos fueron incendiados en cercanías a cárceles de Agen, Toulon, Nancy, Nanterre, Marsella, entre otras, donde además se registraron disparos con armas automáticas y amenazas directas al personal penitenciario. En la madrugada del 16 de abril también se registró un hecho violento en la prisión de Tarascon, en el sureste de Francia. Un fallo histórico en Reino Unido. El Tribunal Supremo dictaminó que la ley británica define a una mujer como alguien que nació biológicamente de sexo femenino. Esto significa que las trans, aunque cuenten con certificado de reconocimiento de su género, no cumplen con la definición de mujer en las leyes de igualdad. Vamos a Londres con nuestra corresponsal en Reino Unido, Luisa Pulido, para que nos explique las reacciones a este hecho. Este fallo histórico de la Corte Suprema Británica no deja lugar a la interpretación. Estableció que la definición de mujer se basa en su sexo biológico. Es decir, que quienes se describen como mujeres transgénero aquí en el Reino Unido legalmente no son mujeres. El gobierno británico ha dicho que este fallo ofrece claridad y confianza para las mujeres y para los prestadores de servicios públicos. Aunque aún no se conocen las implicaciones totales, el día a día, la implementación de este fallo, lo cierto es que crea un precedente
jurisprudencia sobre la protección de los derechos de las mujeres y habrá entonces que conocer esa implementación sobre espacios públicos como los baños de mujeres y también en la prestación de servicios públicos como el de la salud. Tiene implicaciones, por supuesto, en clubes deportivos, en deportes femeninos, en cárceles, en hospitales, en las cuotas de género femeninas y en la lista de candidatas de partidos políticos aquí en el Reino Unido. Se espera que más adelante la Comisión de Igualdad y Derechos, que es la encargada del control de igualdad en este país, publique una guía detallando la implementación en el día a día de este importante fallo que también tendrá implicaciones y tiene que ser implementado y respetado por las empresas privadas. Por supuesto, desde que se conoció el fallo, ha habido voces a favor y en contra. Una de las más relevantes e importantes ha sido la de la autora británica de Harry Potter, J.K. Rowling, quien ha sido una gran crítica a las políticas de género del gobierno escocés y ha celebrado el fallo porque dice que este protege los derechos de las mujeres y de las niñas aquí en el Reino Unido, mientras que organizaciones que trabajan y protegen los derechos de las comunidades trans aquí en este país han lamentado este fallo porque hace retroceder por lo menos 20 años los derechos que esta comunidad había alcanzado. Lo cierto es que este fallo puede crear jurisprudencia para otros países europeos, sentar un precedente importante y de paso le quita del camino al primer ministro británico Keir Starmer, un asunto altamente espinoso. Y en estos días de Pascua, en Europa y en muchas otras partes del mundo, se festeja con los famosos huevos de Pascua. Pero ¿saben cuál es el origen de esta tradición? De acuerdo con historiadores, la tradición tiene sus raíces con la diosa alemana Ostara de la primavera. Desde el antiguo Egipto, el conejo era sinónimo de fertilidad, ya que pueden tener crías entre 4 y 8 veces por año y de 8 a 10 conejitos cada vez. Con el tiempo, este animal pasó a ser un símbolo de renacimiento. Aquí la explicación. Así que, como sabemos, los conejos no suelen poner huevos, pero la razón por la que asociamos los huevos y los conejos ponedores de huevos en Pascua es por la diosa de la primavera. Eso es de la antigua tradición alemana. La tradición es que al menos una de las leyendas que la rodean es que ella salvó a un pequeño pájaro que estaba atrapado en una rama convirtiéndolo en un conejo. Y ese conejo continuó poniendo huevos, y al no tener ningún uso para esos huevos, simplemente los regaló. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Si quieren ver más, síganos en France 24 y en france24.com.